El increíble milagro de José de Arimatea, el hombre de fe que ofreció su sagrado sepulcro a Jesús en el tercer año de Joacim. La ciudad de Jerusalén se encontraba en un estado de agitación, y las sombras de la muerte de Jesús aún pesaban sobre sus murallas. Las calles reverberaban con murmullos de temor y confusión, mientras un hombre, José de Arimatea, un noble del Sanedrín y hombre adinerado, se debatía entre su posición y su creciente fe en el Maestro. Las enseñanzas de Jesús resonaban en su corazón, y la imagen del Cordero sacrificado lo mantenía despierto en la madrugada. Sentía la urgencia de ofrecer un homenaje que honrara aquel sacrificio. José sabía que la ley exigía un entierro digno antes de caer la noche, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. En la penumbra de su lujosa casa, contaba los tesoros que había acumulado, pero la riqueza palidecía en comparación con la verdad que había encontrado en aquel rabino Galileo. Su preocupación era profunda. ¿Qué dirían sus compañeros del Sanedrín al saber que se atrevería a honrar a uno a quien habían llevado a la cruz? Sin embargo, el eco de las enseñanzas de Jesús, el que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, le impulsaba a actuar. Con fuerte determinación, decidió que debía buscar el cuerpo de Jesús y ofrecer su propio sepulcro. Madrugando en la oscuridad, José se dirigió hacia el palacio de Pilato con el rostro lleno de valor y un corazón pesado. Su solicitud fue directa: permíteme llevarme el cuerpo de Jesús. La sorpresa de Pilato se tornó en incredulidad, y el silencio se hizo presente, matizando de tensión el ambiente. Un hombre del Sanedrín, un oponente de la verdad, solicitando el cuerpo del crucificado. Pero en su interior, José repetía las escrituras que hablaban del justificado: no me es lícito quitar el cuerpo de un justo. Cuando finalmente Pilato accedió, un torrente de emoción y resolución lo embargó. El sacrificio de su fe se convertía en un acto de amor. Poco después, junto a Nicodemo, quien también había encontrado luz en la oscuridad, comenzaron a preparar el cuerpo. La mezcla de aloe y mirra, simbolizando lo que habían compartido y el respeto que sentían, envolvía cada parte de aquel cuerpo sin vida. En cada movimiento, un acto solemnemente cargado de amor y dedicación. Este no era solo un cuerpo, era el Salvador del mundo, y su sacrificio nunca sería olvidado. Sus manos, delicadas y firmes, se aseguraban de que cada pliegue de la tela emitiera respeto, cada elemento del embalsamamiento hablaba de la relación profunda que José había cultivado con el Maestro. Cuando sellaron la entrada de la tumba con una gran piedra, el eco resonó como un grito que atravesaba las fronteras del tiempo. Esa piedra no solo cubría el sepulcro, también ocultaba una esperanza que aún vivía en los corazones de los seguidores de Jesús. José miró una última vez, preguntándose qué haría Dios en ese momento. En su interior, un viento de cambio soplaba, prometiéndole que esta historia no terminaba en la muerte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las sombras de la tumba se alzaban sobre la ciudad, mientras en el horizonte, un nuevo amanecer prometía sorprender al mundo. ¿Resucitaría el que un día había proclamado ser la luz del mundo? La angustia de José era palpable. Pero la esperanza comenzaba a crecer, dejando un eco que resonaba a través del espacio y el tiempo, una promesa de redención que apenas estaba por desvelarse. Cuando el alba rasgó la oscuridad de la noche, un nuevo día se levantó sobre Jerusalén, trayendo consigo un sentimiento de anticipación. En el corazón de la ciudad, los seguidores de Jesús yacían sumidos en el desconsuelo, sus almas afligidas se llenaban de dudas. La muerte de su maestro había desbordado de tristeza y desesperanza los rincones más profundos de sus corazones. Sin embargo, entre aquellos que lloraban se encontraba un pequeño grupo de mujeres, valientes y decididas, que habían seguido a Jesús hasta el final.
María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé se dirigieron al sepulcro, llevando consigo especias perfumadas, con la esperanza de rendir un último homenaje a su amado maestro. Mientras caminaban hacia la tumba, intercambiaron palabras de aliento. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro?, se preguntó María Magdalena, la inquietud en su voz revelando su aprensión. Sin embargo, se aferraron al propósito que las guiaba, honrar a Jesús aún en su muerte. La incertidumbre palpitaba en el aire, pero su fe y amor eran más fuertes que el miedo que intentaba abrumarlas. Cuando llegaron al sepulcro, sus ojos se ampliaron con asombro. La gran piedra, que con tanto esfuerzo habían temido encontrar, había sido removida. No había custodia romana, ni guardia de soldados, solo un silencio sagrado que flotaba en el aire. Entraron en la tumba, y un profundo temblor recorrió sus cuerpos al ver que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Un resplandor divino iluminó el lugar, y ángeles, vestidos de blanco, se presentaron ante ellas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, preguntaron con voces que resonaban como el eco de las promesas. Las mujeres, temerosas pero llenas de reverencia, se postraron ante el misterio que se revelaba. Él no está aquí, ha resucitado, continuaron, recordándoles las palabras de Jesús antes de su sufrimiento. Entonces, el corazón de las mujeres se encendió con esperanza. La profunda tristeza dio paso a una alegría indescriptible, un susurro de vida que reanimaba sus almas. Con gran fervor y asombro, decidieron ir a contarles a los discípulos lo que habían presenciado. Ide y decid a los hermanos que se dirijan a Galilea, allí le verán, les dijo el ángel, envolviendo la escena en un halo de proclamación. Mientras tanto, en el aposento alto, los discípulos permanecían reunidos, temerosos de las autoridades, discutiendo el destino incierto que se cernía sobre ellos. Pedro, con su corazón lleno de ambivalencia, se preguntaba si todo había sido en vano. La realidad de la traición y la negación aún cargaban en su conciencia como un yugo pesado. Pero de repente, al abrirse la puerta, entraron las mujeres con una explosión de alegría, proclamando, «El Señor ha resucitado». La incredulidad llenó el aire, los hombres mirarían con recelo, reticencias a aceptar lo imposible. Sin embargo, el eco de la verdad estaba sellado en el cielo y la tierra, el poder de la resurrección resonaba en cada rincón de su ser. Mientras la verdad comenzaba a infiltrarse en sus mentes y corazones, la historia de salvación y redención estaba tomando un rumbo divino. ¿Qué significaría esto para el mundo? ¿Cómo se llevaría a cabo el Señor en la vida de sus discípulos? Mientras las palabras del ángel seguían resonando en el aire, José de Arimatea, que aún no conocía la magnitud del milagro, meditaba en su hogar. En su corazón se asomaba una pregunta: ¿cómo se manifestará el plan de Dios ahora que el Maestro ha resucitado? De repente, todo comenzaba a cobrar sentido, y una revelación divina estaba a punto de desvelarse. Las sombras de la incertidumbre comenzaron a disiparse en el corazón de Jerusalén, mientras la noticia de la resurrección de Jesús se esparcía como fuego en el campo seco. En el hogar de José de Arimatea, un miembro del consejo, reverberaban ecos de fe y súplicas. Su mente, palpitante de pensamientos contradictorios, se aferraba a la promesa que había escuchado en las enseñanzas del Maestro. ¿Podría realmente haber resucitado? En la penumbra de su habitación, José se arrodilló, implorando sabiduría del Dios Altísimo. Su corazón, un templo de adoración y dolor, clamaría a aquel que había dado promesas de vida eterna. Oh, Dios. Si verdaderamente ha resucitado, ¿cuál es mi parte en este milagro? ¿Qué debo hacer? Mientras oraba, el profundo silencio fue roto por un susurro, como un viento suave que acaricia las hojas. Cada palabra resonaba con un poder inigualable, reafirmando su fe en el cumplimiento de las Escrituras. Las noticias llegaron rápidamente a oídos de los líderes religiosos, y el miedo se extendió por las calles de Jerusalén como niebla en la mañana. Los fariseos temían que la verdad de la resurrección desatara un fervor que desbordara su control. Decidieron sembrar la confusión, ofreciendo dinero a los soldados que habían custodiado la tumba, ordenándoles que proclamaran que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero en lo profundo de su ser, José sabía que el plan de Dios se llevaría a cabo sin importar los intentos de silenciarlo. Él tomó una decisión valiente: iría a ver a Pilato.
Encontró al gobernador en el palacio, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Señor, dijo con seriedad, he venido a pedirte que me cedas el cuerpo de Jesús para un entierro adecuado. No podemos permitir que su legado sea tratado con indiferencia. Pilato, perplejo por la audacia de José y la inquietante atmósfera en la ciudad, aceptó su solicitud. Llévate el cuerpo, pero asegúrate de que lo que hagas sea seguro, le respondió, añadiendo un detalle que involucraría a guardias. José tomó al fin la resolución de llevar a cabo su papel en la historia sagrada. Mientras se acercaba al lugar de la crucifixión, el cielo pareció oscurecerse, como si toda la creación temiera la tradición de la muerte. Los discípulos, quienes temían por sus vidas, estaban aún en el aposento alto, deliberando sobre la resurrección. Sin embargo, la voz del ángel resonaba en cada rincón, y aunque dudaban, sus corazones anhelaban ver a su maestro. José llegó al monte de la calavera, donde el sacrificio había tenido lugar. Con manos temblorosas pero firmes, envolvió el sagrado cuerpo en un lienzo de lino. Cada pliegue de la tela parecía absorber el amor y la tristeza mientras elevaba una oración. Mientras realizaba los últimos ritos, el eco de las palabras de Jesús cruzaba su mente: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Con un corazón lleno de arrepentimiento y fe, José depositó a Jesús en su sepulcro nuevo, esculpido en roca pura, donde nadie había sido enterrado aún. Cerrando la entrada con una gran piedra, miró hacia el sepulcro con la certeza de que el final no podía ser el final. Este no es más que un paso en el plan del Dios viviente, murmuró. Un destello de luz brilló, iluminando el lugar, como si el cielo mismo estuviera en sintonía con el propósito divino que pronto se manifestaría. El Espíritu del Señor se movía en las sombras, y la promesa sería cumplida de manera que nadie podría haber imaginado. Y así, mientras Jerusalén esperaba, las palabras de los profetas retumbaban: Él levantará un pueblo para sí mismo. Era un eco que apuntaba hacia algo mucho mayor, un cumplimiento de las promesas, un resplandor de esperanza. ¿Qué estaba por descubrirse? ¿Cómo el acto de fe de un solo hombre desencadenaría los eventos que cambiarían el curso de la historia? El misterio se volvía más profundo, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en toda su gloria. En la calma inquietante que se apoderaba de Jerusalén, la noche avanzaba en un silencio denso, como el aire antes de una tormenta. José de Arimatea, con la imagen del peso de la piedra aún grabada en su alma, regresó a su hogar, aún contemplando la poderosa decisión que había tomado. Cada paso resonaba como un eco en su corazón, recordándole que algo inminente se gestaba en la ciudad. Mientras los fariseos se reunían en secreto, conjurando tales distracciones ante la resurrección que comenzaba a esparcirse como la luz de un nuevo amanecer, los discípulos se encontraban temerosos en el aposento alto. Se susurraban entre ellos, confundidos y atemorizados, recordando las palabras de su maestro. No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, resonaba en sus corazones. Pedro, quebrantado y lleno de duelo, compartió su incertidumbre. ¿Y si nos han engañado? ¿Y si todo ha sido en vano? ¿Qué haremos? Su voz se quebró como el llanto de un niño desamparado. No. No puede ser, exclamó Juan, con un destello de esperanza en los ojos. Recuerden lo que nos dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él prometió que volvería. Mientras el debate se intensificaba, en el sepulcro de José, un ángel del Señor descendió, haciendo rodar la piedra que se había sellado. La luz resplandeció en la penumbra, y las sombras que habían oscurecido el lugar se disiparon ante la gloria divina. La voz del cielo resonó, proclamando la victoria sobre la muerte. No está aquí, ha resucitado, proclamó el ángel. En ese instante, los corazones de los discípulos temerosos comenzaron a arder como brasas a punto de encenderse. La noticia, como un murmullo en el viento, comenzaba a extenderse. María Magdalena, quien había llegado al sepulcro, se quedó paralizada por la visión gloriosa ante ella. Con lágrimas en los ojos, reconoció la voz del Maestro que la llamó por su nombre. Con un grito de gozo, corrió hacia los demás, anunciando la gran noticia de la resurrección. Él vive, decía, y nos está llamando. Las palabras fueron como espada, cortando las ligaduras del miedo y la duda. Mientras tanto,
Los fariseos maniobraban desesperadamente. Se reunieron en el consejo del templo, urdiendo un plan para silenciar el alboroto que amenazaba con descarrilar su autoridad. Debemos pagarles a los soldados que custodiaban la tumba, para que digan que los discípulos robaron el cuerpo. Esa será nuestra verdad. Ordenó el sumo sacerdote, con los ojos llenos de ira y miedo. Sin embargo, en el corazón de la ciudad, una nueva fe comenzaba a florecer. Los seguidores de Jesús, antes temerosos, se hallaban en el umbral de la revelación. Ellos recordarían las enseñanzas de su Maestro sobre la vida en abundancia, el poder de la fe y el distintivo amor que cambiaría el mundo. La noticia de la resurrección se propagaba como un reguero de pólvora, encendiendo corazones. Mientras José se resolvía a ser un testigo valiente del milagro, recordaba la escritura en Isaías: «Oh, cuánto se regocijan los pies del que trae buenas nuevas». ¿Acaso era su deber ser portador de este mensaje? Un nuevo destello de luz iluminaba Jerusalén, y un viento sobrenatural comenzaba a soplar, trayendo consigo esperanza y renovación. La pregunta flotaba en el aire: ¿cómo respondería el pueblo de Dios a este nuevo mensaje de vida? ¿Qué haría cada uno frente al poder impresionante que había sido revelado? El plan soberano de Dios se estaba poniendo en marcha, y nadie podría detenerlo. La ciudad respiraba el anticipado momento de su revelación. El verdadero cumplimiento de la promesa aún estaba por llegar, y el destino de muchos se pondría a prueba en la fe que ellos elegirían sostener. La luz del alba se acercaba lentamente, entonando un nuevo día que prometía esperanza y renovadas posibilidades. José de Arimatea, con el espíritu agitado por la certeza de su decisión, oraba en su hogar. La gloria de la resurrección llenaba su ser, y sentía un ardor en el pecho al imaginar el impacto de su elección. Las palabras del profeta en Isaías resonaban con fuerza, y los muertos vivirán, como un eco del propósito divino. En el aposento alto, los discípulos se hallaban en un tumulto de emociones. Las puertas estaban cerradas, custodiadas no solo por el miedo, sino por el eco aún fresco de la resurrección. Pedro, con el rostro surcado por el sudor de la angustia, miraba a sus compañeros, antes tan seguros. Si Él ha resucitado, ¿por qué estamos aquí, escondidos en la noche? El mundo necesita escuchar lo que ha ocurrido. María Magdalena había regresado junto a ellos, su corazón brillando con la luz de la revelación. Lo he visto. Él me ha hablado, realmente está vivo. La exaltación de su voz encendió los corazones de los que estaban a su alrededor, pero la duda aún acechaba en algunos. Tomás, con su escepticismo habitual, se cruzó de brazos. Si no veo, no creeré, murmuró, mostrando su lucha interna entre la fe y la evidencia tangible. Mientras tanto, el gran consejo de los sacerdotes y fariseos se agolpaba en la sala del Sanedrín, desbordando ira y temor. Los acontecimientos de la resurrección habían puesto en jaque a todos aquellos que creían haber cerrado la cuestión de Jesús. No podemos permitir que esta noticia se propague, decía el sumo sacerdote Caifás, su rostro tenso. Necesitamos medidas drásticas. Si la multitud llega a creer que ha resucitado, perderemos nuestra autoridad. La balanza del destino pendía, y cada decisión tomada en esa sala repercutía como un trueno. Mientras en la calle, las noticias iban sembrando confianza en los corazones de muchos, algunos empezaban a ver el gran milagro que se desplegaba. La fe empezó a rebosar en los rincones oscuros de la ciudad, y un grupo incipiente de seguidores se armaba de valentía. José, ven, escuchemos al Maestro juntos, pues el mundo anhela saber que la muerte ha sido vencida, había dicho un anciano del barrio. José, decidido a compartir su experiencia, sabía que el mensaje de la vida no debía encerrarse en un sepulcro material. Se dirigió hacia el mercado, donde la gente murmullaba sobre lo que había ocurrido en el huerto. Mientras tanto, un viento fuerte soplaba por las calles, como un presagio de lo que estaba por llegar. Las multitudes se reunían, intrigadas por las declaraciones de los testigos. En aquel momento, la promesa de Dios comenzaba a manifestarse de maneras inesperadas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hablan de un hombre que ha resucitado de entre los muertos? La pregunta reverberó en el aire y resonó en los corazones. José, al ver la multitud reunida, recordó la profecía de Ezequiel: yo abriré sus tumbas, y los haré salir de ellas.
Comprendía que no solo estaba siendo testigo de un milagro personal, sino de la apertura del camino hacia la vida eterna. Con el alma en llamas, se preparó para compartir la noticia que cambiaría el rumbo de la humanidad. La incertidumbre palpitaba en cada rincón de Jerusalén. Mientras los discípulos se preparaban para enfrentar su llamado, un nuevo desafío se cernía sobre ellos. Las fuerzas del mal no descansarían ante el despliegue del poder divino. El eco de la resurrección se sentía como el trino de un ave al amanecer, prometiendo luz en medio de la oscuridad. Los corazones se encendían, y la pregunta se instalaba: ¿cómo se prepararía el pueblo para el cumplimiento de la mayor promesa de Dios? En el trasfondo, un retumbar se oía en los cielos, como si el mismo reino aguardara para ser revelado en toda su gloria. Más allá de las decisiones de los hombres, el plan soberano de Dios se desarrollaba, listo para extirpar las tinieblas y derramar luz sobre toda la tierra. Mientras los rayos del sol ascendían por el horizonte, bañando Jerusalén en un resplandor dorado, la ciudad despertaba en un nuevo soplo de vida. Las voces de los mercaderes comenzaban a entremezclarse con las de los curiosos, ávidos de conocer las últimas noticias del resucitado. En su corazón, José de Arimatea sentía que todo estaba listo, el momento de revelar su fe había llegado. En el aposento alto, los discípulos mantenían un fervoroso debate. No podemos permitir que el miedo nos venza. Debemos salir y proclamar lo que hemos visto, decía Pedro con voz firme, su mirada cargada de determinación. María Magdalena, junto a él, apoyó su declaración: Él nos ha llamado a ser luz en la oscuridad. ¿Podemos dudar de su poder? La tensión en la habitación se palpaba, fusionando inseguridad con una expectativa vibrante. Al mismo tiempo, los miembros del Sanedrín tramaban su plan. Debemos pagar a los soldados para que digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, sugirió un fariseo, buscando controlar la narrativa antes de que se desbordara la fe en las calles. El murmullo en la sala se intensificó a medida que la ira de Caifás imponía miedo entre ellos: no habrá paz hasta que este nombre se apague. Pero lo que ignoraban era que el poder de Dios no puede ser contenido. En medio de la hibernación de estrategias oscuras, José de Arimatea se aventuró al mercado. Su corazón palpitante hacía eco del llamado de Dios. Se acercó a una multitud ya reunida, su voz resonando por encima de las conversaciones: hermanos, escuchen. El Señor ha vencido la muerte. Jesús ha resucitado y nos llama a la vida eterna. La confusión y el asombro se apoderaron de ellos, muchos con ojos escépticos, pero otros comenzaron a murmurar, deseando creer. ¿Cómo sabemos que esto es cierto?, preguntó un hombre, escudriñando el rostro de José en busca de señales de veracidad. José, sintiendo la unción caer sobre él, respondió: la resurrección no es un hecho aislado. Las Escrituras ya lo habían anunciado: los muertos vivirán. He visto al Maestro, he tocado la gloria de su presencia. La fe comenzaba a surcar los corazones en la multitud, estallando como petróleros en la penumbra. Cerca de allí, amparados por la sombra de la duda, los discípulos conversaban en un rincón del aposento alto. ¿Cómo podremos enfrentar al mundo si el propio corazón de Dios nos ha abandonado al huir? Necesitamos su dirección, comentó Tomás. Y en ese instante, un susurro suave como el viento cruzó el aire: la confianza es el camino de la fe. En su momento más oscuro, Jesús se presentaría a ellos, levantando el velo de la evidencia. Un fuego comenzó a arder en el corazón de cada discípulo. Sin embargo, la adversidad se cernía sobre ellos como nubes cargadas de tormenta. La vida y la verdad atestiguaban que el camino de la obediencia a Dios no solo traería gloria, sino también persecución. Esa misma tarde, mientras la luz se alejaba, María Magdalena llegó al sepulcro nuevamente, recordando la promesa del Salvador. Al ver la piedra removida, sus lágrimas fueron secadas por el sol de justicia. Maestro, gritó entre sollozos, pero los ecos de su llamado resonaron en el cielo, como una invitación a ver el cumplimiento de los antiguos pactos. Los cielos empezaron a mostrar una intensificación de luces, como si el mismo universo sostuviera la respiración ante lo impensable. ¿Qué es esto?, se preguntaban las multitudes. Los ángeles miraban expectantes, mientras la promesa de un nuevo pacto se acercaba: el tiempo de la revelación estaba cerca.
Al final de ese día tumultuoso, la pregunta era clara: ¿podrían todos abrazar la nueva vida que brotaba de la muerte? Las palabras de los profetas resonaban como un tambor en el fondo del alma de cada escucha. Entonces, un viento fuerte sopló a través de los corazones, trayendo consigo la urgente revelación de que el plan soberano de Dios, monumental y misterioso, estaba a punto de estallar con esplendor. Un nuevo tiempo estaba a punto de comenzar, podría ser que el reino del Mesías ya está aquí. Y así, la historia de la redención de la humanidad se aprestaba a dar un giro inesperado más profundo. Mientras el día se desvanecía en un cálido crepúsculo, la ciudad de Jerusalén permanecía al borde de un despertar espiritual sin precedentes. Los corazones, aún confundidos por la reciente resurrección, comenzaron a latir con esperanza, aunque el temor y la oposición acechaban como sombras. La fe recién despertada de algunos contrarrestaba el oscuro complot del Sanedrín, quienes se hallaban decididos a mantener su control aún a costa de la verdad. En el aposento alto, los discípulos todavía debatían fervorosamente su siguiente paso. Pedro, con fervor, exclamó: «No podemos permanecer aquí atados por el miedo. El mundo no puede seguir en oscuridad, hemos visto al Señor». Sin embargo, Tomás seguía con su voz titubeante: «Pero, ¿qué pasará si nuestros enemigos nos apresan? ¿Qué será de nuestra misión?». En este caos interno, una voz firme resonó con autoridad en el fondo de sus corazones. Era el eco de las palabras de Jesús: «No temáis, porque yo he vencido al mundo», Juan 16:33. Mientras tanto, en la plaza, el clamor del pueblo se intensificaba. La noticia de la resurrección de Jesús comenzaba a circular entre los habitantes. José de Arimatea, que había sido un discreto discípulo, se encontraba en medio de esta agitación. Su propio corazón, lleno de una fe ardiente, lo impulsaba a seguir revelando la verdad de la resurrección. Sus palabras, cargadas del peso de una convicción genuina, resonaban entre la multitud. «Hermanos, no dejemos que la incredulidad nos consuma. Aquí se cumple lo que los profetas anunciaron: el Mesías ha resucitado. Él trae luz a nuestras vidas». Una profunda sensación de inquietud se apoderó del Sanedrín al oír de las proclamaciones de José. Mientras algunos miembros discutían entre sí sobre cómo sofocar esta nueva ola de fe, Caifás, con mirada huraña, aseveró: «Debemos actuar. El pueblo necesita mantenerse bajo control, no podemos arriesgarnos a perder más seguidores». Pero la voz de Dios, aún en la penumbra de los planes humanos, era potente y clara, como un trueno en la quietud. Esa noche, cuando las estrellas comenzaban a adornar el cielo, los discípulos, ahora empoderados, se reunieron en oración. La luz de la antorcha iluminaba sus rostros llenos de temor y expectativa. María Magdalena fue la primera en experimentar la llamada de su corazón, recordó la promesa de Jesús: «Os he elegido y capacitado con poder desde lo alto», Hechos 1:8. Se volcaron en súplica, confiando que Dios les revelaría su camino ante el velo de incertidumbre. Momentos después, un movimiento sutil como un viento suave llenó la habitación. Las llamas de sus antorchas parecieron danzar en una celebración íntima. Las puertas se tambalearon, y un profundo sentido de paz comenzó a llenar el lugar. De repente, el temor fue arrasado por la presencia vivificadora del Espíritu Santo. Los discípulos se sintieron renovados y dispuestos a salir a la ciudad. Pedro, sintiendo el fuego inextinguible dentro de él, dijo: «Hoy proclamaremos la verdad en su nombre». Mientras tomaban la decisión de salir, diversos relatos comenzaron a entrelazarse en la historia. En cada rincón de la ciudad, algunos comenzaban a contar sus encuentros con el resucitado, mientras otros se resistían a creer. La división se hacía palpable, creando un clima electrificante en Jerusalén. Las palabras de los antiguos profetas rebotaban en sus mentes. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, Miqueas 4:1. Así, entre susurros de esperanza y ecos de dudas, un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia divina. El plan soberano de Dios, como un hilo dorado tejiendo su propósito entre las fibras de la historia, seguía en marcha. Pero aún había más por venir. La promesa de que en el último día resucitarán, Juan 11:24, era solo el principio de su glorioso despliegue.
Las sombras de la noche se desvanecían, mientras la luz de la verdad emergía entre los corazones de los fieles. A medida que se preparaban para salir, el misterio divino comenzaba a manifestarse. ¿Qué palabras se pronunciarán cuando todos los corazones sean abiertos al poder del resucitado? La historia de la redención aún no había terminado y cada alma aguardaba el paso de Dios en la expansión de su reino. En las primeras horas del amanecer, cuando la luz del nuevo día apenas empezaba a asomar sobre Jerusalén, los discípulos salieron del aposento alto con el corazón enardecido. Pedro, que había sentido la vibrante unción del Espíritu, lideraba la marcha entre murmullos de esperanza. Caminemos hacia la plaza, decía entusiasmado, que nuestros hermanos escuchen el mensaje de vida que hemos recibido. Sus pasos resonaban como un tamborileo de fe, y cada uno de ellos llevaba en su pecho el fuego de la resurrección. En la plaza, una multitud se congregaba, comerciantes, ciudadanos y peregrinos intercambiaban palabras sobre las recientes maravillas. Algunos, todavía incrédulos, discutían cuál podría ser la verdad detrás de la noticia que manaba como agua fresca. ¿Este Jesús, es de verdad quien dicen que es? Otros se unían a la conversación con un brillo de fe renovada, recordando las palabras de los profetas, mientras un murmullo creciente iba tomando forma. José de Arimatea, el hombre de fe cuya generosidad había tomado una decisión monumental, observaba desde un rincón. Su corazón estaba comprometido con la misión que Dios había puesto ante él. Recordando el día fatídico en el que había entregado su sepulcro, un lugar reservado para él, sentía la importancia de ese acto. Si el Señor ha de vivir, que su luz resplandezca en este lugar, murmuró para sí mismo, mientras los retazos de la historia se tejían en su mente. Hermanos, exclamó nuevamente, llevándose la mano al pecho, el Mesías que amamos no está más en la tumba, él ha resucitado. Cumpliendo las Escrituras, nos destaca la verdad de su gloria. La multitud se volteó hacia él, y su voz poderosa resonaba entre las piedras, tocando corazones, llevando a muchos a la reflexión. Algunos se daban codazos, atónitos ante la magnitud de su proclamación. Mientras tanto, en la sombra del Sanedrín, Caifás y otros líderes temían el crecimiento de esta ferviente fe. ¿Cómo podremos detener este alboroto?, preguntó sin aliento, su mente maquinando estrategias. La ira se encendía en su corazón, y con cada palabra que escuchaban de la multitud, se palpaba la oportunidad de tomar medidas drásticas. El miedo a perder el control sobre el pueblo comenzaba a dejar marcas en sus almas. Los discípulos, aún bajo la influencia del Espíritu Santo, se aferraban al mensaje de esperanza. Pedro llevó la voz de los discípulos, alzando su firmeza en la declaración: nosotros somos testigos de estas cosas. Si hemos de sufrir, que sea por la causa del amor, no dejaremos que el miedo nos detenga en esta misión divina. Su invita era un llamado a la valentía, una nueva directriz para un nuevo tiempo. María Magdalena, que había seguido de cerca, se unió a sus palabras. Él ha transformado mi vida y la de muchos. Venid y ved las maravillas que el Señor ha hecho. La multitud comenzaba a agitarse, los corazones estaban cálidos, y la verdad de la resurrección comenzaba a abrirse paso entre dudas y temores. En ese momento, un estruendo resonó desde un lado de la plaza. Era una comitiva del Sanedrín que había llegado para confrontar a los discípulos. Silencio, apóstoles del engaño, gritó un miembro de la autoridad, la vehemencia en su voz reflejaba desasosiego. ¿Qué tramáis al alzar voces por uno que yació en la tumba? Un inmenso silencio llenó la plaza. Los corazones latían a un ritmo frenético. Pedro, enfrentando la multitud y aquella oscuridad, levantó su mirada al cielo. Este es el tiempo de cumplir con el propósito de Dios, y nadie puede detenerlo. La profecía se está cumpliendo, y es por su gracia que estamos aquí hoy. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, un viento fuerte, como un susurro divino, sopló sobre ellos. Todos sintieron la presencia palpable de Dios en ese lugar. Lo que estaba empezando como un momento de punk estaba a punto de volverse un explosivo avivamiento. Así, en medio de la confrontación, la luz de la verdad brillaba. Los corazones se afirmaban en el poder de su promesa, y el eco resonó, ¿cómo? ¿Permaneceremos en la sombra cuando el Rey ha resucitado? La certeza del plan soberano de Dios, en su esplendor, comenzaba a mostrarse ante sus ojos,
dejando a todos con la intriga. ¿Qué portentoso desenlace y revelación llevará este nuevo despertar en Jerusalén? Mientras el murmullo de la multitud crecía, Pedro sintió la unción del Espíritu Santo fluyendo a través de él. Se dirigió a la comitiva del Sanedrín, su voz firme resonó en la plaza, como un eco decidido de los antiguos profetas. Nosotros predicamos lo que hemos visto y oído. Este Jesús de Nazaret, que fue crucificado, ha resucitado, el poder de Dios ha triunfado sobre la muerte. Los miembros del Sanedrín se miraban entre sí, el miedo y la incredulidad se reflejaban en sus rostros. Caifás, angustiándose, intentó mantener el control. ¿Por qué dificultáis a este pueblo con vuestros relatos? Sabemos que su final ya estaba escrito. ¿Qué pretenden lograr? No se puede negar lo que hemos presenciado, replicó Juan, el discípulo amado, con una calma que irradiaba paz divina. Los registros de los profetas nos han preparado para este día. Vosotros sois testigos de cómo las Escrituras han sido cumplidas. La justicia de Dios se manifiesta entre nosotros. Las palabras de Juan reverberaban en el aire, tocando las fibras más profundas de la multitud. Algunos comenzaron a llorar, al sentir un remordimiento por haber participado en la crucifixión. Las viejas heridas se abrían, y un nuevo anhelo se encendía. Entre el gentío, José de Arimatea sentía el fuego del compromiso en su corazón. De pie, a un lado, observaba cómo la fe empezaba a desplazar la duda. Recordaba lo que había dicho el profeta, el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. Así decidió dar un paso adelante. Hermanos, ¿no es este el tiempo de unirnos en verdad? Él ha amado a este pueblo, y ahora Él vive en nuestros corazones. Las miradas se dirigieron hacia Él, y la marea de la emoción se hizo palpable en la plaza. José, sintiendo la unción del Espíritu, continuó, lo que hice al ofrecer mi sepulcro, lo hice por amor. Ahora vemos que ha dado vida a la promesa de Dios. Si el sepulcro está vacío, nuestras vidas deben reflejar su luz. Aún hay espacio para el arrepentimiento, clamó Esteban, mientras gesticulaba hacia el cielo. Dichosos los que creen sin ver, porque han de tener el reino de Dios. Las almas desgarradas comenzaron a responder a ese llamado, muchos levantando sus manos al cielo, clamando por perdón, por salvación. Promesas de vida eterna comenzaban a manifestarse entre ellos. El tumulto del Sanedrín se intensificó. Caifás, furioso, gritó, «Calladles. Si no hacéis silencio, el pueblo pronto empezará a creer en esta mentira. Este es un camino peligroso». Pero a pesar de sus advertencias, la multitud estaba ya enardecida, y la fe chisporroteaba sobre sus corazones, alimentándose de la verdad que no podían ignorar. De repente, un temblor sacudió el suelo. Era como si la misma tierra respondiera al movimiento del cielo. La gente retrocedió, y una atmósfera de reverente expectativa llenó el lugar. Pedro, sintiendo la presión del momento, alzó su voz una vez más, que el poder del Altísimo se manifieste aquí y ahora. Cielos, abriéndose por esta fe. Las bocanadas de aliento se entrelazaban con el aire fresco del amanecer, como la canción de los antiguos salmos renaciendo entre los hombres. En ese instante, Pedro vio en el rostro de la multitud una chispa de iluminación. No nos detendremos, cada vida transformada es un testimonio del poder de su resurrección. Hoy es el día de salvación. Mientras la multitud respondía con aplausos y llanto de gozo, José miró al cielo, agradecido. Señor, tu plan es más grande de lo que imagino. ¿Hasta dónde llevará hoy tu poder sanador? En ese instante, la realidad del despliegue divino se manifestaba en la plaza, no solo como un recuerdo, sino como el inicio de un nuevo tiempo. Y así, en medio de la euforia, surgía la verdad que muchos temían, este no era solo un avivamiento. Era el cumplimiento perfecto del propósito de Dios. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en los corazones de aquellos que aceptarían la verdad. Mientras la luz del día llenaba la plaza de júbilo, resonaron las palabras de Pedro, lo que este pueblo no comprende aún es que el Rey ha resucitado para ir más allá de lo que imaginamos. Su victoria no se limita a un sepulcro vacío, sino que es un llamado a todos a participar en un nuevo pacto. Y con eso, una pregunta profunda resonó en los corazones de la multitud,
¿Qué nuevo despertar está orquestando el Creador en propósito y gloria? La respuesta estaba en la inminente revelación de su poder. El eco de la proclamación de Pedro resonaba en la plaza, y el fulgor de una nueva esperanza iluminaba cada rincón de Jerusalén. Mientras la multitud se unía en una ola de alabanza y súplica, sus corazones ardían con la certeza del milagro. Las palabras de aquel buen hombre, que antes se había construido como un miembro de autoridad, ahora retumbaban como un tambor marcando el comienzo de un movimiento inquebrantable, un despertar espiritual que ningún hombre podría apagar. Hoy vuestros corazones son llamados a responder a la verdad, afirmaba Pedro, su voz impregnada de la convicción adquirida en la experiencia del resucitado. A medida que la multitud crecía, José de Arimatea sintió el peso de la responsabilidad y la monumentalidad de los tiempos que se avecinaban. Esto es solo el inicio, pensaba, observando cómo la fe comenzaba a transformarse en acción. Quería que cada persona presente comprendiera que no se trataba solo de la resurrección de Jesús, eran todos llamados a ser parte de la obra de Dios que se estaba manifestando ante sus ojos. Si Él ha resucitado, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos vivir una vida que glorifique este evento? Se preguntaba mientras interpelaba a los que lo rodeaban. Un impulso de valentía se apoderó entonces de él, y dirigió su voz hacia la multitud: hermanos, el camino que Dios nos ha mostrado es uno de amor y sacrificio. Al igual que el Maestro nos enseñó, es momento de dar nuestros corazones a la causa de la verdad. Un aire de expectativa reverberó a su alrededor, y más personas se acercaban, buscando comprender el significado de lo que había ocurrido. Entre tanto fervor, la comitiva del Sanedrín, liderada por Caifás, se movía con evidente desespero. Este tumulto no debe continuar, debemos controlar la narrativa antes de que sea demasiado tarde, proclamó Caifás, su rostro oscurecido por la ira y el miedo a perder la influencia que habían mantenido durante tanto tiempo. Si estos hombres continúan hablando, perderemos nuestra autoridad y la fe del pueblo se volverá contra nosotros. Dentro de esa atmósfera de contención, Pedro y los demás discípulos empezaron a sentir un poder sin igual. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, afirmó Juan, dirigiendo su mirada hacia aquellos que respiraban incredulidad y desconfianza. El Señor ha prometido que su luz brillará en la oscuridad, y este es el tiempo de proclamarlo sin temor. Un murmullo de afirmación recorrió el grupo de discípulos. Su valor se manifestaba en sus corazones, como un frente de guerreros prontos a pelear por la verdad. Mientras la multitud se animaba a creer, un nuevo desafío emergía acerca de la respuesta que deberían dar. La noción de la fe colectiva comenzaba a tejerse, unida por un mismo sentir, en donde la proclamación de la resurrección exigía una respuesta activa a la voluntad divina. No hemos de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra, recordó Pedro, recordando las palabras de Jesús. Este es nuestro mandato, y es ahora cuando debemos asumirlo. José, al ver cómo el valor crecía entre sus hermanos, abrió su pecho a la acción. En ese instante, tomó una decisión inspirada: él se presentaría al mismo Sanedrín para defender no solo su propia fe, sino el mensaje que había de cambiar el mundo. Confiaré en que el Señor me guiará, murmuró para sí mismo, reflexionando sobre la naturaleza del verdadero sacrificio y la fe audaz. Este es el momento de actuar, y no permitir que la opresión sobreviva ante la luz. Así, mientras los discípulos llenaban la plaza de proclamaciones sobre la resurrección, un murmullo creciente anunciaba que un cambio había comenzado. Los corazones más quebrantados se levantaban, participando en la liberación sobre la que hablaban los apóstoles. Necesitamos escuchar más. Dinos cómo podemos unirnos a este movimiento, clamó uno de los presentes, lo que desató un fervor que se expandió como un fuego salvaje. Mientras la atmósfera de esperanza aumentaba, el cielo comenzó a oscurecerse, elevando la anticipación. Todos, desde los creyentes hasta los incrédulos y los miembros del Sanedrín, sentían la urgencia de que algo monumental estaba a punto de suceder. La multitud se movía, moldeando su propio destino, adentrándose en el propósito eterno que Dios había dispuesto para ellos. Entonces, al llegar la noche, una sombra se deslizó sobre la plaza. Caifás, temiendo el clamor del pueblo, se dirigió a sus colegas: debemos actuar. Ellos están ganando fuerza y nosotros debemos silenciar su voz antes que se convierta en una revolución.
Las tensiones se intensificaron, mientras los líderes religiosos se acercaban a los guardias para movilizar un plan de contingencia. Debemos llevar a estos hombres ante el consejo y poner fin a su alboroto, decidió el sumo sacerdote. A medida que el movimiento de fe crecía en las calles, las palabras de aquellos que eran parte de la historia resonaban: ¿qué fuerza es esta? ¿Quién es verdaderamente este Jesús? El plan soberano de Dios, todo lo que había estado oculto bajo la penumbra, se estaban desenredando ante los ojos del pueblo, dejándolos con la inquietante pregunta: ¿cómo se cumplirán estos eventos? ¿Qué definirá el futuro de Jerusalén y de los que creen? El viento soplaba, trayendo consigo el aroma de un nuevo amanecer. ¿Qué respuesta daría la comunidad significativamente comprometida con esta revelación? ¿Y cómo se levantaría la voz de Dios en un tiempo de turbulencia? Con el mundo al borde de una transformación divina, el sentido de lo que es verdadero estaba a punto de ser revelado en toda su gloria.